Me voy a quitar esto. Buenas tardes, aprovechando que… Buenas tardes, para informarles que tenemos un primer análisis del paquete económico que nos fue entregado el día de ayer por el secretario de Hacienda y Crédito Público aquí a la Cámara de Diputados. Y a partir del contexto nacional e internacional que tenemos, de una caída en la economía global como no se había visto desde la Gran Depresión, es muy destacable el paquete que presenta el Gobierno de la República. Me parece que en medio de la tormenta económica global es un paquete económico que manda una señal muy positiva a los mercados, pero lo más importante, a las familias mexicanas. Está muy clara cuál ha sido la estrategia del gobierno en la construcción del paquete 2021. Se protege, primero que nada, los proyectos, los programas estratégicos, la inversión social en la gente, los programas sociales y la inversión en los proyectos de infraestructura. Esto tiene un doble propósito. Primero, fortalecer la política social, porque va dedicado a los grupos más vulnerables, a quien más lo necesita. Y en medio de una emergencia económica hay que proteger siempre a los más vulnerables. Y al mismo tiempo se hace un esfuerzo por sostener e incrementar la inversión pública. Esto hace todo el sentido del mundo, porque la inversión pública es el gasto contracíclico por excelencia. La inversión física que hace el gobierno federal genera empleos y genera mucha derrama económica en la mayoría de los sectores de la economía. Por eso es importante esta doble estrategia: proteger a la gente a través de los programas sociales y al mismo tiempo dedicar recursos para incentivar la actividad económica. Ahora, esto podría parecer una receta fácil, pero no lo es si volteamos a ver el lado de los ingresos. No hay un sobreendeudamiento. Nuestro país y nuestro gobierno definitivamente renunció a la salida fácil del endeudamiento por las consecuencias que esto habría tenido. El cierre esperado que se tiene el costo financiero de la deuda para este año es importante. Ha habido un efecto positivo por la caída en la tasa de interés, pero un sobreendeudamiento al inicio de la crisis nos hubiera puesto en una condición muy frágil, muy vulnerable y de poca credibilidad en nuestras finanzas públicas. Se refuerza la austeridad republicana, se plantea un superávit de 0% y se plantea una ruta descendente en los requerimientos financieros históricos del sector público. Es evidente el impacto que generó la depreciación del tipo de cambio y la caída del producto en este indicador. Si hay un incremento importante en este indicador, pero tiene que ver con el efecto de la crisis más que con una sobreexposición por parte del gobierno con mayor endeudamiento. Y a pesar de esa presión, el gobierno decide mantener esta ruta descendente para no crear mayores presiones en las finanzas públicas. Es de destacar también el esfuerzo en materia de recaudación que está haciendo el gobierno. Está usando plenamente las facultades adicionales que le dimos aquí en Cámara de Diputados para combatir la evasión fiscal, tanto en empresas fantasmas como en factureros, y vemos los datos de este año, de 2020. Con una caída de 8% en el producto, de verdad es muy destacable que los ingresos no hayan caído en una proporción siquiera cercana a eso. Eso habla del esfuerzo que está haciendo el SAT, la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Hacienda, que tienen todo nuestro reconocimiento por esta labor que están haciendo. Son, desde nuestro punto de vista, los principales aspectos de este paquete presupuestal, donde la prioridad es la gente y el mantener, el no incrementar impuestos, no sobreendeudar a nuestro país
y darle también prioridad a el gasto que va a ayudar y va a incentivar a la actividad económica. Es un mensaje muy bueno para las familias mexicanas y también para los mercados financieros. Tenemos un gobierno social y fiscalmente responsable. Ese es nuestro primer diagnóstico del paquete a unas horas de que fue presentado y estamos a sus órdenes. Gracias, diputado. Tenemos 3 preguntas. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputado. Hola, Margarita. Hola. Revísalo y ahorita te pregunto. No, estoy viendo dónde voy a anotar tus preguntas. Bueno. Porque ya sé que me haces varias siempre. No, nada más es una. Aquí. Bueno, preguntarte en qué rubros es esta inversión para seguir generando empleo y riqueza, porque sabemos que, por ejemplo, lo del Tren Maya, lo de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, pues siguen siendo las prioridades en este presupuesto en este proyecto de presupuesto que les dieron a conocer ayer. Y en el sector salud nos comentaban de que no hay un rubro específico para la adquisición de vacunas, pero sí veíamos que dice el presidente que le van a mandar no sé cuántos cachitos a los estados para que vendan, y de ahí pues se generaría el ingreso que se necesita para el sector salud de cada entidad. ¿Ahí qué van a hacer ustedes? ¿Les van a restar dinero a estos 3 proyectos que vienen así, pues, como en primera línea, o de dónde van a sacar estos recursos para la compra de vacunas? Porque, pues sí, se van a requerir, aparte de los 30 millones iniciales de inmunizantes, pues la población que faltaría. Gracias. Gracias, Margarita. Primero, miren, yo creo que la oposición cae en un gravísimo error. Una cosa es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con los proyectos de inversión, y otra pedir que se cancelen. Es un despropósito pedir que el gobierno cancele proyectos de inversión cuando tenemos una caída en el producto. El gasto contracíclico por excelencia en una economía es el gasto en inversión, en los proyectos de inversión que tiene el gobierno. Y mientras más gaste y mientras más pronto mejor, porque ayuda a revertir el ciclo. Entonces, ¿en qué es lo que puede gastar más el gobierno? En los proyectos que tiene listos. Por eso tenemos un incremento en el presupuesto para el aeropuerto Felipe Ángeles. Tendrá este año más de 21,000 millones de pesos, un incremento muy importante en comparación a lo que tuvo en el 2020. Además, los proyectos, el aeropuerto, el Tren Maya, Dos Bocas, son proyectos que van madurando y su calendario de inversión va haciéndose que tenga mayores requerimientos conforme va avanzando la obra. El proyecto es muy consistente en eso. El proyecto del Istmo también tiene un aumento, llega a 3,500 millones de pesos. El Tren Maya tiene un aumento muy importante, pues el primer año pues es de proyectos, es de diseño, el segundo año pues ya tiene una inversión de más de 35,000 millones de pesos. Y así también, por ejemplo, el programa de caminos rurales que se mantiene y demás. Entonces, esos son los rubros del gasto que incentivan y detonan la actividad económica, la inversión en infraestructura. Sí hay un aumento en el sector salud, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, como el sector salud en su conjunto. En el tema de las vacunas, lo que vamos a hacer próximamente, ya vamos a caminar en la extinción de fideicomisos, y eso le va a dar recursos adicionales al gobierno, recursos que en estos momentos están estancados o están atorados en algún fideicomiso. Quiero aquí aclarar una vez más que aquellos fideicomisos que tienen como objetivo distribuir apoyos, esos apoyos no van a desaparecer, pero en el resto de los fideicomisos que los recursos están estancados, esos sí pasarán a la Secretaría de Hacienda para que tengan el margen fiscal suficiente y estar listos para la vacuna, y que estos proyectos en los que está nuestro país de vacunas en fase 3, más de 15 en todo el mundo,
eso que garanticen que los mexicanos sean de los primeros países, que nosotros seamos de los primeros países en acceder a la vacuna. Listo. Siguiente pregunta es de Rubén Feital, de Canal 11. Buenas tardes, diputado. Reiterando un poco o abundando en la pregunta de mi compañera Margarita, ¿cuánto se estará destinando para las vacunas contra el COVID? Es decir, ¿hay algún rubro en el presupuesto? ¿Cuánto está contemplado? ¿O van a estar esperanzados a lo que se obtenga de los fideicomisos? Por un lado dice el canciller que están garantizadas las vacunas, pero al parecer los recursos pues todavía no están garantizados. ¿Cómo van a solucionar esto? Gracias. El sector salud en su conjunto tiene un incremento en su presupuesto, más de un incremento de 1.3 en términos reales, más los incrementos que hay en el IMSS y en el ISSSTE. Y insisto, lo que vamos a hacer en el tema de fideicomisos va a abrir un espacio adicional en las finanzas para que puedan tenerse los recursos necesarios para la vacuna. En fideicomisos, mira, tenemos primero una lista de 44 fideicomisos y ayer se presentó una iniciativa con 11 fideicomisos adicionales. Yo creo que Libres, ya después de su extinción, podría darle al gobierno alrededor de 150,000 millones de pesos, por lo menos. Rafael Ramírez, del Sol de México. Hola, diputado. Buenas tardes. Preguntarle si nos puede aclarar en qué consisten las cuotas complementarias que se prevén para el IEPS. Pensaríamos que o subiría la gasolina o la piensan mantener en el mismo precio, ya que hablaba usted de que no habría incremento de impuestos, pero vemos que en la ley del impuesto sobre la producción y servicios, pues hay un concepto de cuotas complementarias. Esto nos haría pensar que o suben las gasolinas o se van a mantener igual de altas que están hasta ahorita. A ver, ahí en el caso del IEPS hay que recordar cómo se mueve. El IEPS se mueve dependiendo del precio internacional de las gasolinas. A principios del año, cuando empezó la restricción de movilidad y hubo una caída importante en los precios internacionales del petróleo, todos fuimos testigos de un hecho inédito en la economía mexicana, que bajaron las gasolinas y bajaron de manera importante. Acuérdense que en el pasado, a pesar de que decían que había libre precio de las gasolinas, que se movía conforme la oferta y demanda global, eso nunca ocurrió, porque en el mundo veíamos cómo bajaba el precio de las gasolinas, menos en México. En México seguía subiendo. Entonces el componente que tú ves en las cuotas del IEPS puede subir o bajar, y lo que se hace es un estimado a partir de la proyección que se tiene, pero pues normalmente es un subsidio, ¿sí? Ok, y preguntarle, hoy se reunió con senadores que le están dando su respaldo para su aspiración a dirigir Morena. Con esto estaríamos viendo que ya el senador Ricardo Monreal ve como bueno su candidatura. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí en la Cámara de Diputados con respecto a quién presidiría la Jucopo, quién presidiría pues la bancada mayoritaria? ¿Qué es lo que va a pasar si usted es favorecido de aquí a un mes a la dirigencia de Morena? Bueno, hoy el senador Ricardo Monreal no asistió un muy buen número de senadores y senadoras de prácticamente todos los estados. Tuvimos un desayuno cordial, estuvimos platicando de distintos temas, entre ellos también, por supuesto, de la dirigencia de nuestro partido. Yo muy honrado de que me manifestaron su apoyo, y bueno, compartimos la misma idea de que tenemos que fortalecer a nuestro partido, que tenemos que ir en unidad para que nos vaya bien el siguiente año. Y bueno, no hay que especular, falta la encuesta,
habrá que esperar los resultados de la encuesta y una vez con los resultados en la mano ya veremos qué es lo que sigue en la Cámara. Por lo pronto, no vamos a interrumpir nuestras actividades aquí en la Cámara de Diputados y la cuestión partidista no va a contaminar el trabajo legislativo. Bueno, a pesar de que menciona que no se va a contaminar, vemos ya una división. Está por un lado también el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido crítico de usted, también el diputado Hidalgo, que también tiene aspiraciones. Esto no entorpece los trabajos legislativos, la unidad adentro de la bancada. No, para nada. Una cosa es lo político y otra cosa es nuestro trabajo legislativo y sabemos distinguir muy bien y separar muy bien cuál es nuestro trabajo aquí en la Cámara. Siguiente, Elia Castillo, de la Octava. Buenas tardes, diputado. Pues tengo varias preguntas. La primera respecto al presupuesto. ¿Hay margen de maniobra? Luego de esta entrega, ¿van a tener margen de maniobra o lo van a dejar como lo entregó el Ejecutivo? Esa es mi primera pregunta. La segunda es respecto a la iniciativa que presentó sobre fideicomisos. Si nos pudiera detallar un poco en qué consiste. Entiendo que que aumenta seis fideicomisos para su eliminación y quiero saber si ya se hizo un estudio de las afectaciones que habría en caso de la desaparición de estos fideicomisos, que entiendo es el Fondo Minero, el Fondo de las Pymes, son 2 de los 6. Y mi otra pregunta es justamente respecto a esta reunión que sostuvo con senadores. Esta ausencia del senador Ricardo Monreal, pues es una señal de que él no lo apoya en su candidatura. Y el día de hoy el diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo que lo primero que va a hacer en caso de que llegue a la presidencia de Morena será hacer una auditoría, porque entre la gran ola que se vino con Morena, pues también arrastró basura. ¿Cuál sería lo primero que haría en caso de que llegara a la presidencia de Morena? Bueno, primero, respecto al presupuesto, es evidente, ahí están los números, que hay poco margen de maniobra por la expectativa económica que se tiene, que hay que decirlo, aunque hay un crecimiento de casi 5%, también tiene que ver mucho el efecto de que la economía decreció este año, es decir, la base se hizo más pequeña en este año, entonces es natural que veamos un rebote. Pero a pesar de ese crecimiento de casi 5%, la economía no va a recuperar el tamaño que tenía hasta antes del 2019, ¿no? Entonces, está claro que hay muy poco margen de maniobra y coincidimos en lo fundamental con el gobierno, de no aumentar impuestos y de privilegiar la inversión social, privilegiar la inversión en los programas sociales, en los adultos mayores, en las becas, en los apoyos a los pequeños productores del campo, a las personas con discapacidad, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es la gran prioridad en este paquete económico. En el caso de los fideicomisos, la gran prioridad en estos momentos es que tengamos recursos suficientes para la atención de la salud. No incrementar la presión fiscal sobre el gobierno, que está haciendo un esfuerzo extraordinario de no endeudar al país y de apretarse el cinturón y de buscar mejorar la eficacia en la recaudación. ¿Para qué todo esto? Para evitar que se le cargue la mano a la gente, a las empresas. Entonces eso es muy rescatable. Y sí, estos fideicomisos que tienen recursos que en algún momento fueron destinados o determinados para un fin en específico, lo más urgente en estos momentos para nuestra economía es la atención de la salud y son los apoyos a la gente, la política social. Entonces, en ese sentido vamos a evaluar la iniciativa que hemos presentado de fideicomisos adicionales. Y respecto del senador Monreal, le ha dicho claramente que él no se va a meter en este proceso de renovación. Diputado, perdón, me falta una pregunta más. Respecto a lo que está ocurriendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta toma por parte de feministas, ¿cuál es la opinión que tiene como coordinador de la bancada y también como presidente de la Junta de Coordinación Política? ¿El gobierno federal debe actuar o qué es lo que se debe hacer para poder atender la demanda de estas
mujeres y también pues solucionar este conflicto que hay, que resultó en la toma de las instalaciones de la CNDH. Bueno, la presidenta de la comisión, doña Rosario Piedra, tiene mucha experiencia en movimientos sociales y es muy sensible ante este tipo de causas legítimas, de estas demandas que hay en la sociedad. Ella viene de la lucha, viene de esos movimientos, entonces ella conoce muy bien. Yo estoy seguro que ella va a sacar adelante esta situación que actualmente todos conocemos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y le damos todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo. Evidentemente tenemos que respetar el ámbito de su autonomía, pero decirle que desde la Cámara de Diputados cuenta con nosotros. ¿No mostró su inexperiencia en el cargo luego de que fue notificada su designación? Pues inexperiencia tiene toda su vida. Ella viene de la lucha, de los movimientos de las personas desaparecidas. Entonces, ¿quién mejor que ella, que viene de la sociedad civil, que viene de la lucha para atender estas demandas y para estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Siguiente, Claudia Telles del IMER. Buenas tardes, diputado. Para una precisión, entonces serían 55 fideicomisos los que están a revisión. Sí. Sí, son 55 fideicomisos. Y para preguntarle, ¿cuándo se va a meter este tema al Pleno? Y si ya no hay salvación para Fidecine, para el Fondo para los Deportes, también para el Fonden, ¿ya es un hecho que desaparecen estos 55 fideicomisos? No tenemos fecha, lo vamos a hacer durante el análisis del proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos. Es una variable fundamental en este proceso de análisis y discusión. Y vamos a ver, las condiciones de nuestro país son extraordinarias. Sabemos todos de la emergencia que estamos viviendo y de la necesidad de contar recursos para la atención de la salud y para financiar los apoyos a la gente que más lo necesita. O sea, Fidecine, Deporte, Fonden fuera y también… Vamos a evaluar. Tuvimos Parlamento abierto con ellos, tuvimos ahí conclusiones muy claras de su análisis. Ahora, hay que reconocer que en unos meses el país ha cambiado y la condición económica también ha cambiado. Otra, si nos pudiera decir cuáles son estos nuevos 11 fideicomisos y cuándo estuvieron a revisión o estos ya… Es la iniciativa que fue publicada el día de ayer, pero con mucho gusto te la reenvío. ¿Cuáles son? Sí, pues por supuesto, antes de presentar la iniciativa. Hay unos relacionados con CONACYT y energía, ¿no? Con CONACYT eran en la primera tanda, principalmente. Hay de todo. Si quieren les paso la iniciativa. Ya… Les paso la iniciativa con mucho gusto. Pero nada más, estos 51 fideicomisos… 55. 55 fideicomisos son 150… Miren, se los leo todos de una vez, son 11 adicionales. Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía e Hidrocarburos. Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, Sustentabilidad Energética. Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica de la Bioseguridad y Biotecnología. Fondo para el Cambio Climático. Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores. Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar. Fideicomiso Público de Administración y Pago, Fondo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Desarrollo de la Zona de Producción Minera, fideicomisos para promover el acceso a financiamiento a pymes. Aquí tienes pues, más de 100,000 millones de pesos tienes aquí. Sí, aquí viene en la iniciativa, si quieren se lo pasamos con mucho gusto. Pues aquí está en la iniciativa. Sí, ¿cuál quieres? Fondo, ese es el fondo grande de salud,
el que había para riesgos. Ese es el que se utilizó principalmente en la creación del INSABI. Entonces, por la creación del INSABI, ya este fondo va a desaparecer. ¿Los recursos no estarían disponibles porque se usaron para el INSABI? No, te estoy dando el saldo a la fecha, al trimestre. Muchas gracias. Yeli Cortés, del Heraldo. Buenas tardes, diputado. Quisiera preguntarle, en el presupuesto otra vez vienen salarios que superan el del presidente de la República, particularmente los de los consejeros del INE. Quisiera preguntarle qué va a hacer la Cámara al respecto. ¿Volverán a bajarlos y volveremos a ver la historia de los amparos y demás? Eso por un lado. Y por otro, usted presentó una iniciativa para disminuir en 50% el financiamiento a partidos. ¿Ve posibilidades de que se apruebe antes de que se apruebe el presupuesto y que esos recursos pues queden como disponibles para incorporarlos pues en el paquete económico? Bueno, es una de los llamados que hicimos el 1 de septiembre a que nuevamente se retome esa iniciativa. Es el momento de disminuir el financiamiento de los partidos políticos. Ahí nos podría dar, si cortamos a la mitad, nos podría dar alrededor de 3,000 millones de pesos, lo cual pues ahorita es muy importante. Yo creo que hay una gran incongruencia entre la oposición que pide que haya un ingreso básico universal cuando sabe que no tenemos esos recursos para financiarlo y ellos no estén dispuestos a recortar su presupuesto. Es una gran incongruencia. Yo creo que en lugar de pedir el ingreso básico, deberían pedir el recorte básico a los partidos, que es del 50%. ¿Hay posibilidades de que se apruebe antes de que se apruebe el presupuesto? Pues vamos a impulsarlo, ¿no? Con las fracciones parlamentarias. Ojalá sí, siempre dicen que sí, pero nunca dicen cuándo. ¿Y lo de los salarios, diputado? Lo de los salarios, pues es una necedad del INE. ¿Van a bajar? Los vamos a volver a bajar, ojalá tengan tantita dignidad y no se vuelvan a amparar. Pero también hay uno de los pendientes en y ya lo habrán visto en la agenda legislativa que presentó Morena, es las modificaciones a la ley de remuneraciones, precisamente ya para evitar estira y afloja con algunos autónomos. Gracias, diputado. No hay más preguntas. Diputado, no me respondió la pregunta de qué haría al llegar, en caso de que llegue a la presidencia de Morena. Lo primero que hay que hacer es promover la unidad, dejar atrás las pugnas internas y convocar a la unidad. ¿A la unidad para qué? Para trabajar en lo verdaderamente importante, que es la organización de la gente. La fuerza de Morena está en el pueblo organizado y creo que es lo más relevante, es lo que tenemos que ponernos a hacer, enfocarnos en esas tareas, es lo que nos enseñó además el hoy presidente de la República durante más de 20 años. ¿Usted opinaría por auditorías como propone el diputado Porfirio Muñoz para limpiar? Pues mira, en Morena tiene que existir la transparencia, pero la tarea fundamental es organizar a la gente. Muchas gracias. ¿A cuál de los más de 50 que se han registrado le da así como que temblorina participar con ellos? Digo, ¿por qué? Pues son muchos, ¿no? Qué bueno que participen tantos. Quiere decir que hay interés y tenemos cuadros para estar ahí, Oiga, participando. Y la última, me gustaría saber, entonces, ¿la Cámara de Diputados le va a corregir el salario a los consejeros del INE? No les va a corregir. La Cámara de Diputados decide el salario según la Constitución. Decide los sueldos y salarios en toda la administración. Entonces no es de corregir, nosotros vamos a decidir, nosotros decidimos. Y en el caso de ellos, entonces, ¿cómo quedarían? ¿Sería a la baja? Debajo de el salario del presidente de la República, tal como lo establece el artículo constitucional. Hoy viene con más monto, ¿se lo van a corregir entonces? ¿Cómo? Hoy viene con más monto, ¿se lo van a corregir? Aquí se determinan los salarios, sueldos y salarios de toda la administración pública y vamos a seguir la regla constitucional de que nadie gane por debajo, nadie gane por encima de lo que gana el presidente de la República. Entonces, ¿sí se lo van a corregir? No, se los vamos a aprobar por debajo de lo que ellos proponen y la Cámara dispone. A ver si es cierto. Muchas gracias. Todos por debajo del presidente. Todos por debajo del presidente. Pero los ministros tienen una buena cantidad ahí, ¿se las van a bajar también? Todos por debajo del sueldo del presidente de la República. Ya si ellos se quieren amparar, ellos que se amparen.